Se pinchó la operación Wikileaks y el periodismo cautivo. Nosotros lo que estuvimos haciendo es un relevamiento de estos cables, porque lo que nos dimos cuenta es que algunos cables se publican y otros no. Por ejemplo, hoy nosotros la tapa de Tiempo Argentino fue precisamente un cable que estaba fichado el 14 de diciembre del 2007, firmado por Erwin, que era el embajador en ese momento, donde describen que ellos tienen un grupo cautivo de periodistas argentinos con los cuales coordinan operaciones para defender los intereses del Departamento de Estado. Esta revelación es escandalosa. Tiempo Argentino, Wikileaks, manejaba datos confidenciales del Estado argentino y pasó a darle letra a los Estados Unidos. Trabajó en la UIF y ahora es informante de la embajada. El abogado Juan Martial revistó en la Unidad de Inteligencia Financiera hasta 2009, cuando comenzó a asesorar al Grupo Clarín y sus empresas Fantasma. Los cables lo señalan como fuente de Washington. Esos cañonazos de la vuelta de obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia, en esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos. El abogado Juan Martial revistó en la Unidad de Inteligencia Financiera hasta 2009, cuando comenzó a asesorar al Grupo Clarín y sus empresas Fantasma. Los cables lo señalan como fuente de Washington. Trabajó en la UIF y ahora es informante de la embajada. Página 12. Por Horacio Verbitsky. Ese órgano de jerarquía inferior fue colocado en la órbita de la presidencia durante el gobierno de Néstor Kirchner, según un diseño del especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteu, asesor en la materia del FMI. La embajada lo menciona como una de sus fuentes. Luego de ser relevado de su cargo por CFK, pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por lavado de dinero. En su estudio trabaja María Celeste Ple, la hija del fiscal antilavado Raúl Ple. El gobierno contraatacó relevando a la titular de la UIF, Rosa Falduto, pero ahora debe enfrentar los embates contra su sucesor José Svatella, quien no es un especialista en la materia, pero de quien nadie puede sospechar que trabaje en contra de los intereses del país en colusión con enemigos internos y potencias externas. Criticar es la función básica también claro. del periodismo, ¿no? Pero la de militar en contra del país, eso no se da en muchos lugares. Miradas al Sur, un documento exclusivo revelado 35 años después. Morales Solá al descubierto. Tucumán, fines de 1975. Agdel Vilas, jefe del operativo Independencia, de espaldas saludando a un oficial, y Joaquín Morales Solá, el último de la derecha de pelo largo. Esta foto fue celosamente guardada durante 35 años por quien la registró. Dos fuentes calificadas afirman que el edificio al que van a ingresar es la tenebrosa escuelita de Famayá, el principal centro de exterminio por entonces. Se pinchó la operación Wikileaks y el periodismo cautivo. Wikileaks a nivel de estos cables secretos. Me parece interesante marcar cómo los medios en Argentina tomaron esta información. Y la verdad, con un sensacionalismo impresionante. Esta noche en A Dos Voces, la denuncia, el escándalo de la filtración del Departamento de Estado. Estados Unidos tuvo críticas muy duras hacia los Kirchner. Son varios cables con un contenido realmente estremecedor. Califican a los Kirchner como ácidos e impermeables al consejo ajeno. Yo creo que es un día histórico en la historia del periodismo. Sí. Quilombo se armó con este Wikileaks. Mucho ruido, algunas nueces y un tema. Algunas pecanes, que son chiquitas. Pero sabrosas. Con un sensacionalismo impresionante. La Nación. Duros conceptos de la diplomacia norteamericana sobre los Kirchner. Clarín. Estados Unidos. Críticas muy duras a los Kirchner. Creo que es criminal que medios argentinos tomen estas noticias para pretender darles un volumen con un sello Departamento de Estado, ¿no? Y poner abajo la interpretación que hacen en demérito de la política argentina. Esto me parece sinceramente criminal. Esto demuestra el grado de colonialismo que existió y que pervive en la estructura del poder en Estados Unidos. El colonialismo no es solamente la actitud
de la potencia, es también su clase gerencial en el país colonizado, ¿no? Y esa clase gerencial está fundamentalmente enquistada en la comunicación social. El abogado Juan Martial revistió en la Unidad de Inteligencia Financiera hasta 2009, cuando comenzó a asesorar al Grupo Clarín y sus empresas Fantasma. Los cables lo señalan como fuente de Washington. Trabajó en la UIF y ahora es informante de la embajada. Morales Solá al descubierto. Afirman que el edificio al que van a ingresar es la tenebrosa escuelita de Famayá, el principal centro de exterminio por entonces. Esa clase gerencial está fundamentalmente enquistada en la comunicación social. Nosotros estamos muy tranquilos, muy contentos de tener un gobierno que pone la política por encima de la economía. Entonces no viene Anupsin de vuelta. No, Anupsin no vuelve. Bueno, fíjense que hasta han sido famosos los personajes que venían del fondo a imponer cosas. Porque Marcelo Bonelli estuvo esta tarde, tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anupsin. Anupsin. Ahí estamos viendo las imágenes. Ah, pero estuviste ahí, silla de por medio. Sí, Parecía del fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, sí. Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Esta pequeñez pero cholulismo de elogiar la elegancia de Anupsin. Este Peter Sellers, segunda parte, que vino a transmitirnos las recetas de la dominación, del empobrecimiento, de la flexibilización laboral. Que esto sea elogiado por el país que va a ser perjudicado, esto me parece realmente de una pobreza conceptual tan deleznable, tan pobre, nuevamente digo, que realmente irrita que se haga el festejo de la elegancia de Anupsin. Vaya, no tenemos otra reflexión más importante respecto del Fondo Monetario Internacional y su receta. Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Serviles y funcionales a los intereses foráneos. Algunos periodistas argentinos responden directamente a la Embajada de Estados Unidos que van... que son cautivos. Que son cautivos. Decían los propios informes de la Embajada de Estados Unidos. Sí. Tenemos periodistas cautivos que rápidamente van a aplacar esto que te puede ocurrir. Sería bueno conocer los nombres de esos periodistas, así nosotros sabemos quiénes son cuando los leemos, los escuchamos o los vemos también. ¿Te acordás? El programa Mesa de Noticias, Gianni Lunadei decía... ¿Le pertenezco? Sí, benemérito señor director, se hará como te pide. ¿Le pertenezco, señor? Que fíjese, cuando Dualde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto, hace este gesto, así. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante del señor Mañeto. ¿Le pertenezco, señor? Resumiendo, la operación Wikileaks. Ellos, ¿viste? El director de Clarín, Lilita, Morazara Fontevecchia, dicen Cristina bla bla bla. La embajadora se lo mandan a Obama, se lo afana Wikileaks y finalmente vuelven a decir, ahora dicen Estados Unidos. Dice que Cristina bla bla bla. Revista Noticias, noviembre de 2006. Cristina Kirchner está bajo tratamiento psiquiátrico. Perfil hace 2 días. Publica lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos pidió informes sobre la salud mental de Cristina. Cristina Kirchner está bajo tratamiento psiquiátrico. Hasta ahora yo no he leído ni una sola información que no hubiese sido ya con anterioridad reproducida por la prensa. Por lo que respecta a Argentina me parece un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos. En agosto de 2009 la revista Noticias publica en su tapa: Huellas profundas de su personalidad. Informe psicológico de Kirchner. Perfil.com, el 1 de diciembre, titula: El perfil psicológico de Kirchner signado por su colon irritable. Informe psicológico de Kirchner. Me parece un ejercicio poco imaginativo de cortar y pegar lo que aparece en los periódicos. ¿Te parece que no cabe ninguna duda? ¿De qué? De que un chico de 23 años hace la operación de inteligencia más grande que se recuerde de todos los tiempos. Estados Unidos siempre tiene un poder blando y un poder duro, ¿no? El poder duro es invadir, el poder blando es tratar de persuadir, coaccionar, y es evidente que al interior de la política de los Estados Unidos, los beneficiarios, porque ante las operaciones de inteligencia, lo que hay que ver cuáles son los perjudicados, porque ¿quiénes son los más perjudicados? Hillary Clinton, que es el posible recambio de Obama, después de una dura derrota de los demócratas ante la derecha más radicalizada. Hay un golpe
al poder blando, al poder de persuasión, que también implica avalar las privatizaciones por decreto, la instauración de modelos neoliberales a través de dictaduras para nuestros países. La reducción y la racionalización del gasto público. El programa de privatización de las empresas estatales. Clarín, 23 de mayo de 1976. Amplían mecanismos de ordenamiento financiero. Y en cuanto al personal, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Amplían mecanismos de ordenamiento financiero. Está la colonización cultural que sufrimos y está la batalla que hay que dar contra eso. Lo que es tremendo es cómo puede haber medios nuestros que son los que se encargan de retransmitir ese mensaje. Son voceros del imperio. Clarín, 6 de febrero de 1990. Empresas públicas en crisis. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. Además, debido a los pasos valientes tomados en el campo de las privatizaciones. La Nación, 27 de enero de 1990. Embates contra la privatización. Los pasos valientes tomados en el campo de las privatizaciones. Esto deberá seguramente llevar a un final feliz, a una conclusión feliz, las tratativas relacionadas con la deuda externa. Son voceros del imperio. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Hoy hemos anunciado nuevas medidas de reducción de gastos y hasta reducir sueldos medios y altos en la administración pública. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. Clarín, 6 de marzo de 2001. Fuerte respaldo de los mercados a López Murphy. Serviles y funcionales a los intereses foráneos. Hoy bajar el gasto del Estado es hacer política social. Esto fue la etapa de Clarín del recorte jubilatorio. No, había mucha bronca con el recorte. No. De la Rúa, el recorte es la única salida y no es negociable. De la Rúa, el presidente, doy la vida por esta pelea. Coraje del presidente, la fuerza del presidente. Así se relataba la realidad argentina. Ahora, cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, con claro, orden o no, claro sabemos que hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. De la Rúa, el presidente, doy la vida por esta pelea. Coraje del presidente, la fuerza del presidente. Así se relataba la realidad argentina. La secretaria de Estado Hillary Clinton llamó a Cristina Fernández de Kirchner. Es una característica de época que Estados Unidos tenga que estar llamando pidiendo perdón. En realidad siempre era que los gobiernos, y fundamentalmente los latinoamericanos, tenían que ir a Estados Unidos a pedir una situación de subordinación. Acá es al revés, es un elemento por lo pronto para tener en cuenta. Para finalizar, la pregunta del día. Hablando de defender intereses, colonialismo, etcétera, etcétera. El juez Carbone que falla a favor de Clarín en todos los temas. ¿Qué intereses defiende?